vamos a empezar con esta canción que aprendimos este domingo, que es Gracias. No hay lugar tan oscuro que tú no me encuentres. En sequía tú has sido la fuente, solo tú me salvaste. Me has traído del valle profundo, abandonado sin fuerza ni aliento, pero vida en ti encontré. El coro todos. Oh, gracias, gracias mi Jesús, eres mi esperanza. Gracias, gracias mi Jesús. Oh, gracias, gracias mi Jesús, sin ti no tengo nada. Gracias, gracias mi Jesús. Soy amado, me cambiaste, no soy condenado. Tengo un futuro con un nombre nuevo, libre soy. Tengo gozo y es por tu sangre que soy victorioso. Nada cambiará todo lo que tú has hecho, y yo sé que más harás. Gracias. Oh, gracias, gracias mi Jesús, eres mi esperanza. Gracias, gracias mi Jesús. Oh, gracias, gracias mi Jesús, sin ti no tengo nada. Gracias, gracias mi Jesús. Ahora la puente. ¿Qué más podría decir por lo que has hecho para mí y lo que hay en mí? Lo entrego todo ante ti. Otra vez. ¿Qué más podría decir por lo que has hecho para mí y lo que hay en mí? Lo entrego todo ante ti. Amén. Gracias. Gracias, gracias mi Jesús, eres mi esperanza. Gracias, gracias mi Jesús. Gracias, gracias mi Jesús, sin ti no tengo nada. Gracias, gracias mi Jesús. Amén. ¿Cuántos aquí pueden decir gracias esta noche? Todos creo que sí. Amén. Hermano Patrick, si por favor puede orar con por nosotros en este servicio. Padre, gracias por la dicha y la oportunidad que nos das de reunirnos. Te pedimos, Dios, que bendigas a todo lo que hagamos en esta hora y sea todo para glorificar tu sagrado nombre. Pedimos, Dios, que estés con los cantos, con la alabanza, con las ofrendas. Dios, que seas tú ministrando nuestros corazones en todas las áreas de nuestra vida. Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahí seguimos cantando la última canción de esta noche, dando gracias por la gracia de Dios con esta canción, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su
gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Mis cadenas Él reventó, mi Dios, mi Cristo, mi Salvador, y Él reina con misericordia, infinito amor, sublime gracia. El Señor prometió lo mejor para mí. Mi fe en Cristo está, mi proveedor y escudo es Dios, por siempre Él será. Mis cadenas Él reventó, mi Dios, mi Cristo, mi Salvador, y Él reina con misericordia, infinito amor, sublime gracia. Otra vez, mis cadenas Él reventó, mi Dios, mi Cristo, mi Salvador, y Él reina con misericordia, infinito amor, sublime gracia. La tierra pronto no será, no brillará, mas Dios que me llamó aquí, siempre mi Dios serás, siempre mi Dios serás, siempre mi Dios serás. Amén. Hermanos, las cosas del mundo de la siempre van a cambiar, ¿verdad? Las cosas 50, 100, 1000 años atrás fueron completamente diferentes, pero Dios siempre será Dios. Amén. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Gracias por estar aquí con nosotros en esta semana, este miércoles. Hoy tenemos a nuestro hermano Patrick que va a estar predicando, pero antes de eso tengo unos anuncios y luego vamos a ir directamente a esas peticiones y oraciones, o si quieren dar gracias por algo pueden hacer eso. Primeramente quiero empezar hablando de que este sábado tenemos cuando vamos a salir con el Ministerio de Brazos Abiertos, algo muy importante que está muy cerca de nuestros corazones. Por favor, si pueden ir, traten de ir. Entonces, como básicamente las 8 hasta las 10 o en cualquier tiempo en medio de ese tiempo pueden ir. Y si no pueden ir, les vamos a pedir que si por favor estén orando durante ese tiempo. Nos ayudaría mucho de eso. También los que están en línea van a saber que la información, si quieren más información, pueden hablar conmigo para pedir la dirección o lo que sea. Por favor, traten de ir. Estaba mirando en la página de Facebook de nosotros, ¿verdad? Y estaba viendo las fotos que pusimos antes, como años atrás, y yo vi muchas caras ahí, ¿verdad? Y personas que no han ido en mucho tiempo. Entonces, por favor, si pueden ir, traten de apoyar ese ministerio. Y también el 9 de mayo vamos a tener un día muy especial para el Día de las Madres. Vamos a tener una comida, vamos a tener juegos y todo eso después del servicio. Va a estar en el gym. Y vamos a tratar de tener un juego de voleibol, de soccer, de algo, ¿verdad? Para todos juntos, los que quieren jugar. Pero por favor necesitamos que personas vayan, ¿verdad? Y necesitamos la ayuda de los hermanos específicamente. Las hermanas no vamos a pedir nada de ustedes, pero si los hermanos pueden ayudar en una forma, pueden hablar con el hermano Luis de cómo ayudar. Va a estar planeando todo eso para ese día, pero por favor, traten de apoyar ese evento. Va a ser para las mamás. Vamos a tener eso. Vamos a tener un lugar también para tomar fotos con las mamás y todo eso.
pero por favor traten de apoyar. Va a ser el 9 de mayo y también tenemos una conferencia durante el verano que va a ser creo que es en Florida, ¿verdad? El hermano Patrick tiene más información sobre eso para de la edad, you know what age, qué edad, adultos jóvenes y también, así básicamente adultos jóvenes, los que quieren ir también, pero para más información lo vamos a anunciar más cuando llegue ese tiempo, pero pueden hablar con el hermano Patrick de esa conferencia que está en Florida. Pero esos son todos los anuncios. Vamos a tomar este momento ahorita para tomar un tiempo para orar por unas peticiones que tal vez tienen. Por favor, si se pueden recordar de la hermana Estela y su familia. Su papá falleció, creo que fue ayer, is that right, Sandy? Creo que fue ayer o antier que falleció. Entonces, por favor, pueden estar orando por ella, por su familia allá en México. Me llamó hoy y estaba un poco preocupada de cómo iban a tener el funeral, que quién iba a predicar y todo eso, pero honestamente, como me estaba diciendo, como todo pasó, Dios trabajó todo para tener un predicador que puede ir ahí en ese lugar para hablar y para predicar ahí la palabra de Dios. Creo que dijo que va a ser desde las 7 hasta las 8 va a estar predicando, entonces mañana. Entonces, si ustedes por favor pueden orar por su familia que está allá en México. Yo sé que muchos hemos perdido a personas, entonces en esos momentos, ¿verdad? Que donde sentimos el dolor, Dios nos puede hablar y Él usa esos momentos. Si por favor pueden orar por su familia y ese funeral mañana. ¿Alguien más tiene una petición esa noche? Una petición o quieren dar gracias, hermano Juan. El hijo mío pequeño, por favor, necesita oración. Está pasando por una situación y él necesita oración. Gracias, hermano. Él se llama Ariel. ¿Mariel? Ariel. Ariel, gracias. ¿Alguien más? Una petición, oración. ¿Quieren dar gracias por algo? Hermano Luis. Hermanos, Señor los bendiga en esta tarde. Amén. Quiero compartir un versículo, hermanos, rapiditamente dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Con este versículo, hermanos, yo quiero dar gracias al Señor por lo bueno, lo maravilloso que es con nosotros, y estoy contento de estar aquí en la casa del Señor. Ya le había hablado al hermano, le había dicho que iba a llegar un poco tarde, pero gloria al Señor que me permitió estar aquí. Estaba cansado en este día, pero gloria al Señor que estamos aquí para alabar y glorificar su nombre. Y hermanos, cuando estemos con el Señor le vamos a estar alabando. Así es. Todo el tiempo. Entonces, qué bueno que estamos aquí en su casa de oración este día miércoles. Todos los que podamos venir, hay que estar viniendo siempre los miércoles, los domingos. Algunas veces hay situaciones de enfermedad o algunas, a veces salen las personas tarde de trabajo, los que trabajamos en construcción. Se entiende, hermano, pero si tenemos la oportunidad, hay que seguir alabando a nuestro Señor. Así es. Y estoy contento de estar aquí en la casa del Señor esta tarde. Y también pido petición por Filomeno y Emilio. También por Brenda, la amiga de la hermana Lupina. Y también pido oración también por Wendy, que el Señor la bendiga en sus pasos que ella está tomando, que el Señor la bendiga. Sí, hermano. Seguimos orando por. Gracias, hermano. Sí, hermano. Sí. ¿Quién más tiene una petición especial en esta noche? Dios lo conoce. Amén. ¿Alguien más? Una petición. ¿Quieren dar gracias por algo? Sí, por favor, pueden estar orando por nuestro ministerio también. Yo sé que este domingo que dimos esos sobres con los folletos, espero que están dando ese compromiso que hicieron con Dios, si pueden seguir dando eso. Yo sé que Dios sea maravillado en todo eso, ¿verdad? Que sea gloria para Él. Y también que estén orando por nuestra escuela. Una de las maestras que tuvo COVID, tuvo que ir al hospital y todo eso. Ya es mayor de edad, pero siguen orando por la situación que todavía está pasando, ¿verdad? Muchas personas teniendo sus vacunas ya, pero otros todavía no pueden y por esa situación que todavía es real en nuestro mundo. ¿Alguien más tiene otra petición? Hermano Luis. Perdón, quisiera dar gracias públicamente, hermano, porque mi hijo Casel está mejor de su pie.
fue una operación grande, hermano, la que tuvo. Sí. Se le quebraron 2 huesos, Mm. pero gracias al Señor que y fue es un hueso importante que Sí. viene por aquí por detrás del chamorro, el que se llama la tibia, el hueso ese. Mm. Entonces todavía no se puede apoyar, pero gracias al Señor que está sanando. Amén. Y está sanando, va todo bien. Amén. Sí, seguimos orando por él y pues para que se recupere muy rápido, ¿verdad? Pero que sigue con su tiempo. ¿Alguien más antes de hermano Alberto? Ujú. ¿Alguien más? Si no, vamos allá a orar. Si pueden ponerse ahí de rodillas, si pueden. Si no, está bien. Vamos a orar. Señor, queremos dar gracias por la canción que cantamos cuando entramos, Señor, cuando empezamos el servicio. Gracias porque no nos has dejado, gracias porque nos salvaste. Gracias porque no nos tenemos que salvar cada vez que pecamos, Señor. Nosotros sabemos que no somos perfectos, pero nos salvaste. Solo mandaste a tu Hijo una vez, murió una vez, resucitó una vez, porque eso fue suficiente. Damos gracias por eso, Señor. Damos gracias porque nosotros podemos tomar este momento ahorita para pedir, para dar gracias, para hablar contigo. En estos momentos, en esta noche, tenemos unas peticiones. Yo sé que mencionamos a nuestra hermana Estela, su papá que falleció. Señor, no sabemos exactamente por qué pasan las cosas que pasan, Señor, pero nosotros sabemos que está en un lugar mejor, que está ahí contigo. Y damos gracias porque le dices esa oportunidad. Pero pido que, Señor, que por favor que estés con el predicador que va a estar ahí mañana predicando de las 7 hasta las 8, que les des las palabras para decir, para predicar. Tal vez no es algo que Él va a decir necesariamente a la gente, a la familia, Señor, pero tú vas a estar ahí, vas a estar hablando. Pido que por favor que escuchen, Señor, en ese funeral, Señor, que uses esta muerte para tu gloria, Señor. Pido que por favor que estés con nuestro hermano Juan, su hijo, Ariel, que está pidiendo oración por una situación, Señor. No sabemos todo exactamente qué está pasando, por qué está pasando, cómo está pasando, pero tú sí sabes, Señor. Sabes exactamente lo que Ariel necesita, sabes lo que él no necesita. Sabes, Señor, la mejor manera o lugar donde tiene que estar. Pido que por favor que les des eso, la sabiduría, las fuerzas, lo que él necesita. También a sus papás, Señor, tengan confianza en ti. Haz lo que pasa que sea para tu gloria. Señor, nuestro hermano Luis está dando gracias esta noche por estar aquí, porque pudo salir de su trabajo a tiempo para llegar aquí. Damos gracias, Señor, porque nos das esa oportunidad durante la semana, aunque no somos muchos, aunque muchos están trabajando. Salvar a nosotros, perdón, a alguien con nuestras palabras, pero sí sabemos que la palabra de Dios es lo más importante que existe en nuestras vidas, lo más importante que existe en el mundo, lo que Dios ha dejado para preservar a los que van a ser salvos, los que van a creer en Él, los que van a recibir el Evangelio, y es importante que no olvidemos esto. Vamos a estar en el libro de Marcos. Yo sé que acabamos de terminar de estudiar el libro de Marcos, vamos a volver a empezar. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1,
Pero antes de empezar, voy a leer unos encabezados que estuve viendo el otro día en el internet. Me gustan las redes sociales bastante y ahí gasto bastante tiempo, perdóname Dios. Un medio de comunicación independiente anuncia esto. Primer senador de estado transexual predice un futuro presidente transexual en los Estados Unidos. Otro de los encabezados, estas son como noticias, pone aquí, estoy traduciendo los encabezados también por si no hace sentido. Un muchacho dice que tiene una esposa y una novia. Bienvenidos a 2021. Demi Lovato se corta el cabello para liberarse a sí mismo de las reglas de género, entiéndase género, hablando de sexualidad, de los cristianos en el sur. Cantante norteamericano explica a los niños cómo salir del closet. Aquí hay otro encabezado que dice: nada puede detenerme de casarme con mi hija. Aquí hay otro que dice: por primera vez en Baja California se asigna un menor en adopción a una pareja de hombres. Luego de 36 terapias psicológicas, 2 amparos, 4 años de un proceso que debió durar solo 9 meses, conforme a lo que dispone el artículo tal del Código Civil, Víctor y Fernando se convierten en el primer matrimonio de varones de Baja California en tener la asignación de un menor dentro de un proceso de adopción. Dejé el último, la foto que te mandé no te dio tiempo. No, that's fine. So, la voy a mostrar, voy a tapar el... Okay, ese es un anuncio, sí se alcanza a ver, es un banner que está en una carretera. En un lado se mira la mezcla de un pastel, antes de hacer el pastel, ¿saben? La harina y todo eso. En el otro lado es un embrión llegando al óvulo de la mujer. Y dice, este no es un pastel, este no es un bebé. El rótulo pertenece al templo satánico. Y dice, nuestros abortos, nuestro ritual religioso de la aborción desvía muchas restricciones del Estado. Para los que dicen que el aborto es algo nada más que está pasando por los derechos civiles, esto es algo religioso que está pasando, esto no es nada más, estamos peleando por derechos igualitarios para darle a la mujer healthcare, seguro social para que puedan cuidarse gratis. Esto es algo más allá, esto es religioso. En ese contexto y en esa situación, leyendo lo que está pasando en el mundo, quiero decirles, hermanos, el mundo está enfermo. Y todos lo sabemos, la mayoría de nosotros aquí, si es que no todos, somos cristianos, hemos entendido la verdad, hemos entendido que necesita el mundo un salvador, necesita el mundo a alguien que les anuncie el evangelio, necesita el mundo de los cristianos que se levanten y comiencen a predicar el evangelio. El pastor dice que es the last minute, pero desde que empecé a ir a la escuela a estudiar, me di cuenta de que tenía que tener 3 cosas listas, bueno, 2. Una es un sermón listo, otra es unas prendas de ropa para vestir por si me llaman a predicar. Y yo le agregué la tercera, siempre ando utensilios de comida por si me invitan a comer. Eso es más que todo de los bautistas. Pero el mundo, hermanos, está enfermo. El mundo necesita de un Salvador. Haríamos bien si reconocemos eso en nuestras vidas, haríamos bien si le entregamos la vida al Evangelio completamente. Yo sé que nosotros como cristianos decimos, somos cristianos, vamos a darle nuestra vida al Señor, pero reconozcamos que allá afuera no hay ninguna persona con la que nos hemos cruzado en el camino que no necesita el Evangelio. En Marcos capítulo 1,
voy a leer del 1 al 15, y ese va a ser el texto de nosotros. Ahora voy a estar en varios pasajes, en varios lugares de la Biblia, y espero que sea de bendición para ustedes. La palabra de Dios dice, principio del Evangelio de Jesucristo, en el verso 1, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado, y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos, al Espíritu, y vio descender de los cielos al Espíritu como paloma, y que vino sobre Jesús. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego del Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. De nuevo, predicaba diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra nuevamente. Gracias porque sabemos que no merecemos, Señor, el privilegio de conocerte, pero en tu Hijo Jesús, Señor, te has revelado a nosotros. Padre, te pido que en esta hora, por el poder de tu Espíritu, hables a nuestras vidas y nos permitas conocerte, aunque sea un poquito más, Padre. Te necesitamos de tu Espíritu. Necesitamos, Señor, ser cristianos que conozcamos tu Evangelio y a tu Hijo Jesucristo. Te pido, Señor, que estés conmigo, que me uses, que las personas, Padre, no se olviden de mí completamente y que sea tu palabra y tu Hijo Jesucristo glorificado en todo momento. En su nombre oro, amén. Hermanos, en el verso 1, donde dice principio del Evangelio de Jesucristo, quiero que veamos que diferentes traductores lo traducen de diferentes maneras. Podemos ver que dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Algunos traductores dicen que es el principio del Evangelio acerca de Jesucristo. Otros dicen que es el principio del Evangelio que Jesucristo proclama. Y esa es la que más me gusta. Otros dicen principio del Evangelio que Jesucristo proclama acerca de sí mismo. Ahora hablemos de Jesucristo. Quiero que veamos déjenme ir un poquito para atrás. Déjenme hablar un poquito de Juan el Bautista primero, y quiero que veamos rápidamente dos cosas de él. Juan el Bautista, la humildad de Juan el Bautista, número 1. Él dice que él no es digno ni siquiera de desatarle la correa de sus zapatos. No solo eso, quiero que también pensemos en el hecho de que Juan el Bautista, como profeta de Dios, él nunca fue una persona que estaba expectante de lo que él podía recibir a cambio. Él sabía que había nacido con una misión, la cual era enderezar el camino para hacer la entrada del Mesías. Teniendo eso en mente, quiero que, hermanos, recordemos siempre que a pesar de que el Evangelio ha sido proclamado, a pesar de que nosotros sabemos que somos coherederos en Cristo de todas las riquezas del cielo, nuestra misión principal en la tierra, hermanos, es precisamente permitirle a Jesús que Él crezca en nuestras vidas y que nosotros menguemos. Que Él crezca en nuestras vidas y que nosotros menguemos. Ahora, acerca de Jesús, quiero que veamos un carpintero. Él era un hombre sencillo.
carpintero, el cual no tenía nada de especial en apariencia, nada que admirar en él, como dice Isaías 53. Jesús era un hombre como nosotros, un hombre que pasaba trabajo, un hombre que probablemente salía tarde de la construcción, hermano. Un hombre dedicado a su oficio, un hombre dedicado a la lectura de su palabra, un hombre que entendía los problemas. Jesús entendía los problemas que todos nosotros podemos tener. Él se enfrentó a la muerte de un ser querido, podemos recordar la muerte de Lázaro, se enfrentó a la oprobio de la gente. Sabemos de todo lo que él pasó, se enfrentó a las calumnias, se enfrentó incluso a lo que nosotros no vamos a enfrentarnos. Él se enfrentó a la realidad de que fue abandonado por el Padre en la cruz del Calvario. Jesús puede entendernos. Jesús estaba pensando cuando yo crecí en Honduras, yo vine hasta aquí a Estados Unidos en el 2015. Recuerdo mucho ver personas que trabajaban muy duro para alimentar a su familia, que pasaban trabajos, que pasaban necesidades. Y cuando yo pienso en la persona de Jesús como hombre, se me conmueve el corazón, porque puedo pensar en el hecho de que él dice que él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Entonces, hermanos, quiero que sepamos que Jesús entiende nuestra situación, Él entiende lo que nosotros pasamos, y es importante saber de que Él se puede identificar con nosotros para que nosotros podamos identificarnos con Él. Este hombre sencillo cargaba en sí el poder que creó el universo entero, hombre y Dios, y es importante que no olvidemos eso. Ahora, Marcos abre su evangelio revelando la identidad de Jesucristo. Él dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él no abre como Mateo, él no es como Mateo y como Lucas, que abren explicando las genealogías para conectar a Jesús, para que los judíos pudieran ver de que Jesús se conectaba con David para tener el derecho al trono, ni que tampoco se conectaba con Abraham para que entendiéramos nosotros que en Cristo somos herederos a la promesa. Marcos solamente dice, el Rey Jesús ha llegado, he aquí el Hijo de Dios. Ahora, lo que esto significa en el verso 1 es que Jesús y el Padre son uno en esencia. Los que entendemos y conocemos el Antiguo Testamento, esto básicamente significa de que Dios se encarnó en la persona del Hijo y vino a la tierra. Porque esto es, como dije, lo que los profetas han anunciado. David llamaba Señor a Jesús en el Salmo 110. Daniel 7 describe a Jesús como juez soberano del universo. Ahora Marcos abre el evangelio diciendo que Él es el Hijo de Dios. El Padre dice, este es mi Hijo amado. Y Jesús dice al respecto de sí mismo y del Padre, el Padre y yo somos uno. Ahora cristiano, porque siempre es posible que en las congregaciones donde estemos, aunque nos conozcamos desde mucho tiempo, aunque hemos estado en la iglesia por mucho tiempo, es importante que especifiquemos de que puede haber personas aquí que no sean cristianas. Voy a voltear a ver al pastor para no voltear a ver a nadie más. Es posible. Entonces, a los cristianos les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que agradecieron a Dios por haber bajado a este mundo lleno de suciedad para salvarnos? ¿Cuándo fue la última vez que agradecimos a Dios por haber venido a rescatarnos del pecado y de la muerte? Saben que nosotros no entendemos ni vamos a entender nunca lo que para Dios significa estar en un lugar santo como el cielo y en su presencia, estar en la santidad de ser Dios y descender a la tierra. Porque nosotros no vamos a entender nunca eso, pero les voy a dar una ilustración y espero no sonar muy crudo. Pero algunos de ustedes saben lo que es un tanque, un pozo séptico, ¿verdad? Ok, ahora imagínense que bajan a un pozo séptico y que tienen que sumergirse en un pozo séptico. Ni siquiera eso es comparable a lo que Jesús experimentó caminando entre pecadores como nosotros. Ni siquiera eso. Nosotros podemos decir que es sucio, sí, eso y lo otro, está bien, pero ni siquiera eso puede explicar lo que Jesús pasó. Este Jesús a quienes otras religiones todavía muestran crucificado, este es el Hijo de Dios.
Este Jesús es Dios, el Hijo. Y siempre digo, debemos examinar si hemos creído en el verdadero Jesús. He tenido la oportunidad de conocer a muchas personas ahora que gracias a Dios me ha abierto puertas para ir a predicar a otros lados. Y estaba hablando con muchas personas. Una persona estaba hablando el otro día. Ella es full devota cristiana, según. Estábamos hablando acerca de los roles de la iglesia. Estábamos hablando acerca de los roles de la iglesia y llegamos a la situación de que cómo es posible. Esta persona me preguntó si era posible ser pastora siendo mujer. Y voy a tocar un tema bien delicado. Pero hablamos y le dije, bíblicamente no podés ser pastora. Creo que ella está tratando de buscar un pastorado. Así que, Mari, ya tenés competencia. Entonces, estábamos hablando de eso y llegamos a un punto que ella me dijo, yo creo que la Biblia en ciertos lugares, aunque está hablando directamente a los hombres, yo creo que la Biblia no está interpretada correctamente. Entonces, al punto que quiero llegar es al hecho de que una persona siendo cristiana tiene que entender que la Biblia, que la revelación de la Biblia está correcta. Y que si hay un problema de interpretación, no es cuestión de la Biblia. Es cuestión de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que alinearnos con la voluntad del Padre. Somos nosotros los que tenemos que buscar la presencia y la llenura del Espíritu Santo para poder entender lo que la Biblia dice. Tenemos que examinar que estemos creyendo en la verdadera fe, en el verdadero Cristo. 3 cosas que quiero que hablemos rápidamente. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el arrepentimiento y qué significa creer? Por el verso 15 dice que Jesús venía diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Todos sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Ahora, en el tiempo de Cristo y antes de Cristo, no se usaba como en un contexto religioso. Siempre se usaba más que todo en un contexto militar o en un contexto político. O sea, que coronaran a un nuevo rey, se anunciaba el evangelio de que un nuevo rey había sido elegido o había sido coronado. Se anunciaban las buenas nuevas de que había un nuevo rey, si había una guerra que un país ganaba, que un ejército ganaba, se anunciaba y se promulgaba el evangelio de que un ejército había ganado una guerra. Entonces, ese es el significado de la palabra. Solo es el anuncio de unas buenas nuevas, de buenas noticias. Y como les digo, era usado en un contexto político y militar. Ahora, el evangelio, como nosotros lo conocemos, es el anuncio de que Cristo ha establecido su reino en el cielo como en la tierra. Y creo que podemos ponernos de acuerdo en 2 cosas en este momento. Número 1, Cristo ganó en la cruz y número 2, Él ha sido coronado como rey. Mateo 28, sí, pueden ir ahí rápidamente, como unas pocas páginas atrás de donde están. Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, versículo 18. Dice la Biblia que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Podemos entender lo que significa eso por un segundo? ¿Podemos pensar lo que significa eso? Jesús no es un rey que va a venir allá en un tiempo lejano. Jesús no es un rey que va a regresar en algún momento, pero que de momento está ausente de nosotros. Hermanos, Jesús es rey el día de hoy. Jesús ha establecido su reino el día de hoy. Sabemos que estamos esperando por lo que creemos de que Él va a regresar en algún momento, que va a establecer su reino, que va a hacer todas estas cosas en el futuro. Y de repente tenemos la idea de que como cristianos tenemos que vivir derrotados porque el hecho de que nuestro rey está ausente. Pero la realidad, hermanos, es que la Biblia nos enseña que Jesús está sentado a la diestra del Padre el día de hoy. Jesús es rey el día de hoy. Él es rey sobre Satanás. Él es rey sobre potestades demoníacas, rey sobre tu poder y voluntad, y todo lo que pasa porque Jesús lo permite. En Efesios
1, 21 al 23 dice que Jesús está a la mano derecha del Padre en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El Evangelio es el anuncio que Cristo ha establecido su reino en la tierra. Segundo lugar, el Evangelio es el anuncio de que Jesús venció sobre la maldición de la muerte y la condenación del pecado, y que Dios ha redimido a los que han de creer a través de Jesucristo. Gálatas 3:13 dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hermanos, ese carpintero de Nazaret es el Rey del universo. ¿Podemos entender eso? Nunca sientas que no puedes hacer nada para Dios solo porque tu background, solo porque no vienes de una buena familia, solo porque venimos de lugares humildes, solo porque venimos de familias pobres, solo porque venimos de una raza que lucha para salir adelante. Nunca pienses que no podemos hacer nada, algo importante para Dios solo porque tengamos pasados humildes. Más bien alegrémonos de que el Jesús al que servimos es un Jesús que puede identificarse con nosotros, y que habiendo nacido en un lugar allá en Israel donde en realidad él se hizo lo más humilde que pudo haberse hecho, Él está sentado a la diestra del Padre. Entonces nosotros entendamos, si Jesús, habiéndose hecho Él lo más humilde que pudo haber sido, ¿cómo nosotros no vamos a poder servirle una vez que Él nos ha salvado? Él seguramente entiende lo que nosotros pasamos. Hermanos, el Evangelio, como les digo, es el anuncio de que Rey Jesús está sentado en el trono. Es el anuncio de que Jesús ha redimido a aquellos que han de creer en Él. Ahora, si sientes que Cristo te está llamando, ven a Él y ven antes de que venga el juicio. Ahora, la segunda cosa que quiero que veamos es qué es arrepentimiento. Les voy a decir lo que significa y cómo luce. El arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar provocado por un verdadero dolor por sus pecados, que le hacen al hombre reconocer su estado de miseria y necesidad de salvación, y que lo impulsa al mismo tiempo a abandonar su inmundicia y correr a Cristo para seguir una vida nueva. Meyer Perlman nos define el arrepentimiento como un dolor verdadero por el pecado, acompañado de un sincero esfuerzo por dejarlo. La Confesión de Fe de Westminster nos dice que al arrepentirse un pecador se aflige por sus pecados y los odia, movido no solo por la vista y el sentimiento del peligro, sino también por lo inmundo y odioso de ellos, que son contrarios a la santa naturaleza y a la justa ley de Dios. El arrepentimiento es un cambio de mente para con el pecado. Ahora, hermanos, ¿hay alguno de aquí, si hay alguno aquí que ama pecar más de lo que ame a Dios? Repito, si hay alguno de aquí que ame pecar más de lo que ame a Dios, puedo decirte, hermano, que tienes que arrepentirte, porque estás de camino a ser condenado. Si hay alguien que ame pecar más de lo que ame a Dios, debe arrepentirse. Yo entiendo todos pecamos, yo entiendo todos somos pecadores, yo entiendo todos fallamos, yo entiendo todos tenemos batallas todos los días. Ahora mismo varias personas dentro de mi grupo se han acercado a pedirnos ayuda porque están batallando con un pecado, y esta es la muestra de que son cristianos verdaderamente, que están tratando de dejar un estilo de vida pecaminoso. Ahora, hermanos, si somos personas que decimos que somos cristianos, pero no estamos batallando con el pecado y pensamos que la vida está bien, tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos. Porque un verdadero creyente, una persona que carga el Espíritu Santo, no digo que no pequemos porque no somos perfectos, pero no podemos estar cómodos en medio del pecado. Y si lo estamos, tenemos que examinarnos y verdaderamente preguntarle a Dios: Padre, muéstrame y muéstrame si estoy fallando en algún lugar, muéstrame si mi corazón se ha endurado tanto que a tal punto de que no puedo sentir la convicción de pecado, y si es así, perdóname. Si es así, perdóname.
Es necesario que seamos cuidadosos y que examinemos nuestra fe para saber si estamos siguiendo o si estamos viviendo bajo la convicción del Espíritu y no estamos yendo solo con el movimiento de todas las cosas, creyendo que estamos agradando a Dios. Ahora, sí luce el arrepentimiento. En el capítulo 9 de Hechos, Saulo dice que estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora está hablando de cristianos. Este era un hombre que era un blasfemo, este era un hombre que era un asesino, este era un hombre que ignorantemente, sin darse cuenta, estaba haciendo lo que estaba en contra de Dios, creyendo él que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pablo era una persona que seguía, dice la Biblia, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, preparándose siempre para ponerlos en prisión o para consentir con su muerte, como hizo en el caso de Esteban. En el versículo 20, después de que Pablo tuvo el encuentro con Jesucristo, después de que Pablo tuvo su experiencia en el camino a Damasco, dice la Biblia que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén? ¿No es este el que asolaba a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El verdadero arrepentimiento, como podemos saber, hermanos, como podemos ver, trae un verdadero cambio y un cambio evidente en nuestra vida. Como les digo, no podemos decir que somos salvos si no hay frutos en nuestra vida. No podemos decir que somos salvos si los frutos que hay en nuestra vida no son del Espíritu, sino más bien que son de la carne. Y con eso no hablo, hermanos, de pecados escandalosos, porque es muy fácil esconder pescados. Es muy fácil esconder pescados. Si alguien hace, me da, por favor. Es muy fácil esconder pecados escandalosos, escondernos de todos los deseos de la carne, que la gente se alarma, como el adulterio, como la fornicación, como el asesinato. Es fácil. El problema es cuando una persona se disfraza en un traje de cristiano y esconde cosas como el orgullo, como la envidia, como la avaricia, como la codicia, todas estas cosas. Ese es el problema, porque creemos que sí, hemos sido regenerados y ahora ya no hacemos las cosas que hacíamos antes, como tomar, como irnos de parranda, pero todavía el corazón no ha sido cambiado. Y todavía deseamos lo que antes deseábamos y nos daría gusto hacer las cosas que antes hacíamos, porque eso es lo que nuestro corazón desea. Sabemos que si hemos sido regenerados va a haber un cambio en nuestra naturaleza, y que en los momentos que aunque nuestro cuerpo quiera las cosas que antes hacíamos, nuestro corazón va a decir, yo prefiero deleitarme en el Señor antes que deleitarme en el lodo del pecado. El verdadero arrepentimiento produce un cambio de vida contundente, un cambio sincero. Y la Biblia nos dice que el fruto del arrepentimiento es darle la espalda al pecado. El fruto del arrepentimiento es buscar agradar a Dios con nuestras vidas. En tercer lugar, hermanos, ¿qué significa creer? Creer significa simplemente confiar o depender de. Confiar o depender de. Y yo sé que muchas veces hablamos y muchas veces a mí me van a escuchar predicando del mismo mensaje cerca aquí en esta congregación, hablando del mismo, arrepiéntete y conviértete, arrepiéntete y conviértete. Yo creo que fue porque me traumaron a la otra iglesia que iba, porque una vez les dije, yo quiero predicar arrepentimiento. Y lo siguiente que hicieron fue hacer un Facebook Live hablando mal de mí, de que cómo iba a predicar arrepentimiento. Lo siento, tenía que dar ese comercial. Me van a ver, perdón, déjeme regresarme para aquí, para la prédica. Se me salió Patrick, no cristiano ahí. ¿Qué significa creer, confiar o depender de? Tener por veraz a alguien. Tener por cierto que alguien o algo existe verdaderamente. Tener confianza en alguien o algo. Un famoso evangelista siempre hace la ilustración del
del paracaídas. Cuando una persona se tira de un paracaídas, obviamente confía y depende completamente de que su salvación va a estar en la capacidad del paracaídas por retenerlo, de abrirse. Si no se abre, ya estuvo, huevos revueltos por todos lados en el suelo cuando se caiga. Pero así es como tenemos que confiar en Jesucristo nosotros. Y yo sé que espero y oro de que todos seamos cristianos. Pero muchas veces, hermanos, enfocamos nuestra vida cristiana en lo que nosotros podemos hacer. Muchas veces enfocamos nuestra vida cristiana en yo hago tanto para el Señor, yo doy tanto para el Señor, yo me esfuerzo tanto para el Señor, cuando en realidad lo que el Señor nos está pidiendo es que confiemos y dependamos completamente de Él, que descansemos en su presencia, que hagamos lo que hagamos porque Él lo ha puesto en nuestro corazón. Porque incluso si hacemos algo que sea lo más bueno del mundo, si no ha nacido en el corazón de Dios, Dios no lo va a tener como alabanza o como adoración. Porque sería muy fácil para una persona venir y cantar en su propio deseo de estar enfrente de personas y desagradar a Dios por eso. Cuando hacemos algo por Dios, entendemos que debemos aprender a confiar y a depender de Él. No solamente para ser salvos, sino para vivir nuestra vida cristiana continuamente. Porque si tenemos que arrepentirnos, nos tenemos que arrepentir todos los días. Porque si tenemos que creer en el Evangelio, tenemos que creer todos los días. Porque si el reino de Dios se ha acercado y el reino ha sido establecido por hoy y para siempre. Tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a creer en el Evangelio, tenemos que arrepentirnos constantemente. ¿Qué significa, hermano, entonces el Evangelio? El Evangelio es el anuncio del establecimiento del reino de Cristo. El anuncio de que el Rey ha vencido a la muerte, que ha humillado a todas las huestes y a Satanás, que ha conquistado la victoria sobre el pecado. Es el anuncio de las buenas nuevas de que hay salvación en nuestro Señor, Se me salió el puertorriqueño, hermano. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es tener una transformación total de mente. Darle la espalda a tu pecado y darle la cara a Dios. Reconocer que has vivido una vida de rebelión en contra de Dios. Reconocer que te has deleitado en el pecado. Reconocer que mereces el infierno porque Dios es justo y tú no lo eres. ¿Qué significa creer? Significa que una vez hemos sentido la convicción del pecado, que una vez que hemos entendido que hay castigo para todo ser humano, que tenemos que recordar que creer significa poner nuestra confianza y depender del sacrificio de Cristo para ser salvo y para vivir nuestra vida diaria. Esta es la única manera de ser salvo, esta es la única manera de vivir. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No solamente eternamente, sino en esta vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando vivimos para el Señor Jesucristo nos libramos de problemas. Y si caemos en problemas, sabemos que Dios tiene un propósito. Ahora, cuando no vivimos para el Señor y nos metemos en problemas, es nuestra culpa. Pero si estamos viviendo para Él y algo pasa, sabemos que es su propósito. Depender completamente de Él es lo que tenemos que hacer. Y tenemos nuevamente que arrepentirnos y creer en el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar en tu palabra. Gracias, Señor, porque no somos dignos, Dios, de que nos hayas salvado, pero lo hiciste. Te pedimos, Dios, que estés con nosotros en lo que regresamos a nuestros hogares. Y te agradezco tanto por nuestra congregación, te agradezco tanto porque podemos reunirnos a alabar y a glorificar tu nombre. Te pido, Señor, que tu palabra haga lo que ella hace, Señor, que es transformarnos. En el nombre de Cristo. Amén. Thank you, hermano. Fue una bendición. Amén. Espero que sí. Tomé muchas notas. Es bueno también de tomar un tiempo, ¿verdad? Es una cosa venir y escuchar y todo eso, ¿verdad? Pero les prometo, si no tratamos de realmente escuchar, no solo oír, para la próxima semana o 2 semanas ya nos olvidamos de todo, ¿verdad? Pero tomen tiempo, hermanos, cuando alguien está predicando, de tomar notas, no solo yo, hermano, pero en cualquier lugar, porque se recuerda más fácil. Es algo que usamos también enseñando en la escuela, ¿verdad? Si lo escribas, te lo vas a recordar más fácil. Entonces tomen muchas notas.
Por eso, el último anuncio, hermanos, que tengo para ustedes, sí, este domingo tenemos el servicio todo normal. El estudio que iba a empezar hoy, voy a cambiar algo un poco diferente. Lo voy a empezar el domingo y luego vamos a seguir cada miércoles. Entonces, para empezar el estudio nuevo el próximo miércoles, vamos a tener café y donas y todo eso para ustedes. Si no se sienten cómodos con eso, no se preocupen, vamos a tener suficientes vasos y todo eso para que no tengan que tocar todo. Una hermana puede estar ayudando como ustedes quieren, si se sienten cómodos, pero café y donas y todo vamos a tener la próxima semana, o pan, o la hermana Mari va a traer. Y si les gusta, yo creo que todos les gustan, ¿verdad? Entonces vamos a tal vez hacer una lista que se pueden ir a listar para cada miércoles de traer algo así yo entiendo que durante la semana es difícil. Yo, hermanos, tengo hambre, ¿verdad? Y entonces como de tener que ir a salir, luego llegar a tiempo y todo eso, pero cuando estábamos teniendo nuestro estudio de cómo escuchar la voz de Dios, y estábamos haciendo eso, pero esta vez para involucrar un poco más a ustedes y con el tema siendo de servir, es una forma que pueden servir, ¿verdad? De ayudar para traer algo así, pero vamos a hacer eso para el próximo estudio que vamos a tener del tema de perdón. En el libro de Romanos, perdón en el libro de Romanos, vamos a estar estudiando eso. Tenía el primer punto que iba ya a predicar y cuando terminé de escribir, ustedes saben que normalmente tengo como unos 3 puntos, ¿verdad? Cuando terminé el primer punto ya eran como unos 11, 12 páginas. Entonces yo dije, ok, no puedo predicar en 3 puntos porque es mucho, entonces voy a predicar la primera parte este domingo y luego el próximo miércoles empezamos oficialmente el nuevo estudio de perdón en el libro de Romanos. Por favor, hermanos, traten de apoyar este estudio. Es algo que yo sé que Dios nos puede hablar. No solamente perdón sobre nosotros, pero perdón que todos necesitamos de Cristo, de Dios, ¿verdad? Por favor, traten de apoyar esto. Es el próximo miércoles. Pero este sábado, lo más temprano que va a pasar, este sábado, vamos a salir con el Ministerio de Brazos Abiertos. No se olviden de eso. ¿Están felices? Yes, van a ir para Bojangles, por eso están felices, ¿verdad? No, hermanos, gracias por estar con nosotros. Están ahí despedidos. Gracias.